Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios bendiga los que se unen, los que van a estar viendo este video más tarde con el favor del Señor. Y queremos hablar acerca de este tema. Si puede compartirlo con un amigo, amén, va a ser de bendición para nuestras vidas. Si desea y quiere y puede, se lo agradecemos en el nombre de Jesús. Comparte este video con alguien para que pueda ser de bendición de alguien. Y brevemente voy a discutir este tema que me consigo muy a menudo con este tipo de comentarios. Voy a ver por aquí, muy bien. Este tipo de comentarios. Voy a compartirlo y en breve comenzamos. Dios bendiga a todos los que se unen por ahí. Dios bendiga a todos los que se unen. Dios bendiga a todos los que se unen. Comparte este video, por favor, si es tan amable. Amén. Así nos ayuda a llegar a más vida para poder bendecir a alguien con la enseñanza de la palabra. Estamos desde aquí, desde Isabela, Puerto Rico. Dios bendiga a mi hermano Samuel Venegas. Dios te bendiga, varón. Saludos de aquí, mi hermano Harry Cruz. Dios te bendiga, Harry. Gloria a Dios. Voy rapidito a comenzar en breve, una más. Y comenzamos con este asunto. Muy bien, muy bien. Y estamos hablando bajo el tema la demonización de la teología y texto fuera de contexto y el espiritualismo. Son tres conceptos que quiero comenzar explicando a manera sencilla y fácil de entender. Número uno, cuando nosotros mencionamos la palabra teología o teología sistemática, pues la gente se le tranca el bolo. Es como si yo le digo, mire, usted fue al doctor otorrinolaringólogo. Y la gente dice, ¿pero qué es eso? Pero entonces usted le explica, le dice, no, hermano, eso es el que atiende la nariz, la garganta y los ojos, todo lo que tiene que ver con ese sistema. Ah, sí, yo fui a ese doctor. Básicamente pasa lo mismo con la teología. Mire, en la teología, obviamente, Dios es omnipotente, omnipresente, todopoderoso, es imposible de encajonar a Dios. Por eso que la teología es mucho más allá, o se deriva la palabra, obviamente, del estudio de Dios, pero básicamente lo que pretende es el estudio de la fe cristiana o de la Biblia, ¿no? Y en ese sentido, tenemos que entender que cuando hablamos de teología sistemática, básicamente lo que estamos hablando es de doctrina. Ahora, si yo hablo de doctrina, pues la gente encaja perfectamente, ¿no? Y sabe lo que estamos hablando. Ahora, pero cuando yo le hablo de teología sistemática, por ejemplo, la doctrina del hombre, la antropología, la doctrina de la Biblia, la bibliología, cuando le hablamos de la doctrina del pecado, la armatología, cuando hablamos de la doctrina del hombre, la antropología, cuando hablamos de la doctrina de Dios, la teología, cuando hablamos de la doctrina de ángeles, angelología, pues entonces, por más que usted no ha tenido contacto con la teología, o por más simple que sea una predicación, toda predicación contiene teología. Por ejemplo, si yo hablo simplemente acerca de la salvación y la sangre del Cordero, la justificación por fe, le hablamos al pecador acerca del infierno y de las buenas nuevas de salvación, que Cristo vino a morir por sus pecados y a salvarlo, yo estoy utilizando teología sistemática porque estoy hablando acerca de la salvación del hombre. Entonces, la teología sistemática lo que pretende es acomodar sistemáticamente un tema que está a lo largo y a lo ancho de la Biblia. Por ejemplo, si nosotros vamos a buscar la doctrina de Dios, o la doctrina de los ángeles, o la doctrina del cielo, o la doctrina del hombre, o la doctrina de la salvación, nosotros tenemos que abarcar 66 libros para recopilar todo lo que dice en su contexto acerca y organizarlo y establecer un pensamiento claro, porque no hay ningún pasaje de la Biblia o un capítulo entero que me hable explícitamente de lo que es o el infierno, o el cielo, o los ángeles, o la salvación, o la doctrina de Dios, la doctrina de los hombres, la doctrina de la Biblia, porque es un tema que está desparramado a lo largo y a lo ancho de la Biblia. Entonces me encuentro muy seguidamente con un comentario que la gente, cuando usted le menciona palabra teología, como que es un término pesado para ellos y para beneficio de aquellos que están por ahí
sintonizando, utilizó ahorita el ejemplo cuando usted le dice, mire hermano, fui al doctor otorrinolaringólogo. Y la gente dice, pero ¿qué es eso? Pero cuando usted le explica, no, el otorrinolaringólogo es una persona, un doctor que está especializado en la garganta, en ojos y nariz y boca. Usted dice, ahora comprendo. Pues básicamente cuando se habla acerca de la teología, la gente como que le ponen un freno, y eso ha venido a raíz de algo que el pentecostalismo lleva arrastrando desde sus comienzos. Por ejemplo, nos podemos remontar a la calle Azusa en William Seymour, que era una persona que no tenía letra, pero obviamente el Espíritu Santo se manifestó salvando, pero trajo unas consecuencias más tarde, que ese movimiento pentecostal tuvo que pagar las consecuencias. Por ejemplo, la división de la iglesia de los Jesús solos con la Trinidad, o más tarde la división del neopentecostalismo, del pentecostalismo clásico. Entonces, en ese sentido, por causa de esa deficiencia que tenemos, a causa de la falta de interés en la Biblia, porque desde los inicios, una cosa es ser espiritual, ¿verdad? El hombre en la Biblia nos llama a caminar en el espíritu, y otra cosa es ser espiritualista, ¿no? Me sorprendo cuando hay gente que dice, no, yo prefiero un mensaje ungido, pero hermano, por ejemplo, el mensaje puede ser ungido, pero puede también ser lleno del conocimiento de Dios. Cuando nosotros estamos intentando quitarle ese tabú a lo que es la teología, ¿verdad? Para que el pueblo de Dios comprenda que el conocimiento bíblico no apaga el fuego, que el conocimiento bíblico no detiene la manifestación del Espíritu Santo, al contrario, es el fundamento. Entonces, es imposible que yo pretenda o pretenda promover sana doctrina si no promuevo el conocimiento bíblico. Entonces, Pablo decía algo muy interesante en Corintios, que decía, mira, mis palabras no fueron de humana sabiduría, ni con palabras persuasivas, sino con demostración del poder de Dios. ¿Cuál era ese poder de Dios? Ese poder de Dios, lo que Pablo habla en Romanos capítulo 1, verso 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. O sea, el anuncio del evangelio contiene el poder de Dios para salvar las almas que están perdidas, sin fe y sin esperanza. Pablo decía que él, aunque era tosco en el hablar, no era tosco en el conocimiento. O sea, Pablo era un hombre de conocimiento, pero también dice, sin embargo, hablamos sabiduría, no de este mundo, sino sabiduría de esos misterios ocultos de Dios. O sea, está hablando acerca de la revelación de la palabra a la iglesia. Y en los que han alcanzado sabiduría, hablamos sabiduría. Entonces, me llama la atención porque Pablo dice, mire mi hermano, esto al hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Y Pablo no está hablando en danzar y hablar lengua, en la manifestación de milagros. Pablo está hablando de esa revelación que contiene la palabra del Señor. Entonces, nosotros nos encontramos con una piedra de tropiezo, una estructura de pensamiento en la iglesia evangélica pentecostal, que por ejemplo saca textos fuera de contexto como esto. Abre tu boca que yo te la llenaré. Eso está en Salmos capítulo 81. Verso 10. Y dice, yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca que yo te la llenaré. Pero simplemente nosotros citamos la última parte del verso 10, haciendo referencia a que usted abra la boca y Dios se la va a llenar, sin un estudio serio de la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, fíjese bien, abre tu boca y yo te la llenaré. En el contexto del Salmo 81 lo que está diciendo es, mire, abre su boca porque yo te la voy a llenar de que de alimento. No está diciendo que abra tu boca que yo te la voy a llenar de palabra, porque de la abundancia del corazón abre la boca. O sea, si usted no estudia la Biblia, Dios no te va a llenar ninguna palabra, Dios no te va a llenar la boca de ninguna palabra. Porque, y ahí es donde nos referimos de este tema, la demonización de la teología, los textos fuera de contexto y el espiritualista. El espiritualista le deja todo el trabajo al Espíritu de Dios y toda responsabilidad de escudriñar, de preparar un mensaje en el secreto de Dios para llevarle un pasto verde al pueblo, pasto fresco. Se la responsabilizan al Espíritu Santo. Dice, bueno, yo voy a encerrarme ahí
y voy a hablar cuatro lenguas, 4 zapatazos como buenos pentecostales, y 4 Rambo saca la bazuca, que la gente se revuelque, se salve las almas, pero el que vino a escuchar, pues no se llevó nada en su espíritu, no se llevó nada. Entonces, el espiritualista lo que hace es achacarle la responsabilidad a Dios cuando usted tiene una responsabilidad. Por ejemplo, usted hace lo posible y Dios hace lo imposible. Por ejemplo, lo posible es que yo, Señor, ¿qué tú quieres que yo predique? Tú quieres que yo predique acerca de la salvación, acerca del arrebatamiento de la iglesia. Me preparo. Ahora, me preparé, oré, busqué a Dios. Ese es lo que tú quieres que yo lleve. En el púlpito yo puedo vaciar, y también puedo vaciar lo que Dios me dé en el momento, basada a la preparación que ya tuve, y ministra de igual manera y con la misma unción. Entonces, el espiritualista niega toda responsabilidad de escudriñar las escrituras. Por ejemplo, otro texto fuera de contexto, que es Lucas capítulo 12, verso 12. Porque el Espíritu Santo nos enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Pero ¿qué está hablando Jesucristo? El verso 11. Cuando os trayeren a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu os enseñará en la misma hora que habéis de decir. Entonces, Jesús está hablando acerca de una persecución que iban a llevar a los magistrados y a la sinagoga, y lo iban a acusar. Y en esa misma hora de acusación, el Señor le iba a revelar qué era lo que tenían que decir. Por ejemplo, lo que el primer mártir de la historia cristiana, el primer mártir fue Esteban. Esteban dijo: Padres, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban emuló a la palabra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios. Porque fue el Señor que le trajo esa palabra, y obviamente es una señal de un nuevo nacimiento. Otro texto fuera de contexto, Primera de Juan capítulo 2 verso 27. Porque la unción que vosotros recibís de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así mismo como la unción misma os enseña todas las cosas. Es verdadera, no es mentira, según ella os han enseñado, permanecer en ella. El contexto que Juan está hablando no es que nosotros no vamos a estudiar las escrituras. El contexto que Juan está hablando es que esa unción, Juan está hablando acerca de la corriente gnóstica. El gnosticismo enseñaba que había una sabiduría oculta solamente para unos iniciados, especialmente para solamente algunos selectos. Pero Juan está diciendo: mire, iglesia, usted tiene la unción del Santo, y esa unción nos hace conocer todas las cosas, lo que es verdadero y lo que es falso. Ahora, otra mala interpretación del texto fuera de contexto, para formar un pretexto para no escudriñar las Sagradas Escrituras, es cuando la Biblia dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y Pablo lo que está refiriéndose es acerca de la letra de la ley, y lo que está hablando es una comparación de la ley y la gracia, ¿verdad? La gracia trae vida, la letra de la ley mata, amén, lo que es espiritual, pero la gracia de Dios trae vida al cuerpo de Cristo. Entonces, en este sentido, recapitulando, para beneficio de aquellos que entraron, y ya estoy al punto de culminar. La Biblia dice en Eclesiastés, ¿verdad?, que entre más, ¿verdad?, supo el predicador, entre más sabiduría enseñó el predicador, ¿verdad?, es beneficioso para el cuerpo de Cristo. Alabado sea Dios. Y yo creo que ese es el beneficio, esa es la meta de cada predicador. Dice: entre más sabio fue el predicador. Eso está en Eclesiastés 12:9, buscándolo por aquí, se me olvidó. Dice: en cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Entonces,
la meta de uno, por ejemplo, la meta de uno como pastor es que uno pueda prepararse para llevarle un pasto fresco, para que el pueblo pueda escuchar algo que no ha escuchado. No es que queremos traerle una nueva revelación, queremos traer ese pasto ese pasto fresco de la palabra del Señor al pueblo, para que el pueblo sea edificado, porque estamos viviendo un tiempo de engaño. Entre más usted le enseña a su iglesia, más usted librará a su iglesia del engaño, de la falsedad y de todas las corrientes de movimiento que están surgiendo por ahí, las nuevas, las antiguas y todo lo que está entre medio de ellas. Entonces, cuando nosotros tratamos de alguna manera a través de nuestras redes poder decir al pueblo de Dios: mira, pueblo, la teología simplemente es básicamente el estudio de las cosas de la fe, y la teología sistemática es de ahí nacen las doctrinas. Entonces es curioso ver cómo personas, cristianos que pretenden o se llaman ser sana doctrina o defensores de esta doctrina, usted los ve tirándole al conocimiento bíblico. Entonces yo digo, pero ¿en qué realmente se basa la sana doctrina de ellos? Y ahí donde reside el problema, porque tenemos una sana doctrina espiritualista, una sana doctrina que no toma como base y fundamento las Sagradas Escrituras, sino que toma como base y fundamento las revelaciones, los sueños, las visiones, las voces de ángeles, los sueños y aquello. Entonces tenemos, como siempre digo, tenemos la Biblia abajo y tenemos las profecías, las revelaciones por el quinto cielo. La revelación máxima, la profecía más segura es la palabra del Señor. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos acerca de la teología, no estamos hablando de palabrería, no estamos hablando de sabidurías humanas, estamos hablando simplemente de que la teología sistemática acomoda los temas, y de ahí usted conoce la doctrina del infierno, la doctrina del cielo, la doctrina de los ángeles, la doctrina de los hombres, la doctrina de Dios, la doctrina de la salvación, la doctrina de la segunda venida de Cristo, la doctrina del arrebatamiento. Toda esa doctrina viene de la teología sistemática. ¿Por qué? Porque la Biblia compone 1300 años de historia, 40 autores, inspirados por el Espíritu Santo, y lo que contiene se llama revelación. Y en esa revelación, que se compone de 66 libros, contiene la verdad. Entonces la teología sistemática lo que hace es acomodar claramente para poder enseñar, para poder tener una mejor comprensión de los principios bíblicos, porque no hay un capítulo, no hay un libro específicamente de la Biblia que hable acerca de un solo tema. La Biblia como libro, 66 libros, abarcan un tema que se llama salvación, redención, que habla de la culpabilidad y la caída del hombre, y habla de la redención de Dios para el hombre por medio de Jesucristo. Entonces, en esa revelación que es la palabra del Señor entra la teología sistemática. ¿Para qué? Para nosotros poder enseñarle con claridad, porque vuelvo y repito, no hay un libro específicamente que usted diga: no, Primera Samuel me habla de la salvación. No, por ejemplo, Jeremías me habla acerca de los milagros. No, todos los libros de la Biblia, ese tema están en 66 libros, habla un poquito de cada cosa, y la teología sistemática lo que hace es sacarlos en su contexto y acomodarlo y enseñarlo para que la gente tenga una mejor comprensión de la fe cristiana. Ahora bien, ya hablamos de los textos fuera de contexto, hablamos del espiritualista. El espiritualista todo se lo achaca a Dios, todo tiene que ver con revelación, todo tiene que ver con sueños, todo tiene que ver con Dios me dijo. Y yo no menosprecio la profecía, y yo creo que todavía Dios, ¿verdad?, habla a nuestras vidas y trae dirección a nuestra vida. Pero la Biblia, amén, muchas veces no comprendo el pueblo de Dios cuando se pretende enseñar o se pretende hablar, porque una cosa es la predicación y otra cosa es la enseñanza. O sea, cuando tú pretendes enseñar, tú no puedes entrar en ese fogaje, porque se va a perder la esencia. Claro que hay momentos de unción en medio de la enseñanza, y Dios puede hacer cualquier cosa porque es la palabra, pero la palabra es un poquito más detenida, más pausada, precisa, para asegurarnos que el oyente pueda ser nutrido con lo que ya Dios nos dio en el secreto. Entonces,
me llama la atención porque hay muchos conceptos dentro de la iglesia que tenemos que comenzar a definirlos y poner los puntos sobre la mesa. Por ejemplo, ¿qué usted entiende por una predicación ungida? ¿Qué usted entiende por una predicación que sea del Espíritu? O sea, si usted entiende que una predicación del Espíritu está llena de brincos, de lenguas, de saltos, pues es una media verdad, porque claro que hemos crecido en ese mover del Espíritu Santo y esa presencia de Dios, que en medio del mensaje está ese fuego pentecostal. Amén. Pero la predicación del Espíritu va mucho más allá. Es un mensaje, una comunicación de Dios para el pueblo a través de sus ministros. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que entender, amén, que el conocimiento bíblico realmente no apaga lo que es la manifestación del Espíritu Santo. Volvemos y repetimos y recapitulamos. Cuando yo le digo, mire mi hermano, yo fui al otorrinolaringólogo, usted va a decir, pero qué, pero hábleme en español. Bueno, que fui al especialista de ojo, boca, nariz, garganta. Ahora entiendo. Básicamente es increíble que las mismas personas que pretenden enseñar sana doctrina, cuando uno le menciona el término correcto como teología sistemática, se escandalizan y le ponen un freno. Dicen, no, eso tiene que ver con el hombre. No, hermano. Si no tuviéramos teología sistemática, no existiría la sana doctrina. No existiría la doctrina del arrebatamiento, no existiría la segunda venida de Cristo, no existiría la doctrina de los hombres, el infierno, la doctrina del cielo, la doctrina de los ángeles. No existiría doctrina, en fin, no existiría sana doctrina. No existiría, porque la teología sistemática lo que hace es acomodar el pensamiento que está regado en toda la Biblia, acomodarlo y transmitirlo de una forma sencilla. Entonces, yo no entiendo, ¿verdad? De verdad que esta cosa como que a uno como que dice, pero ven acá, ¿qué pasó aquí? No entiendo cómo pretendemos promover sana enseñanza sin conocimiento bíblico. No entiendo cómo pretendemos promover una sana doctrina sin conocimiento y sin escudriñar las escrituras, simplemente repitiendo como papagayo lo que el otro recibió. Y quiero decirle algo, cuando hablamos nosotros acerca cuando hablamos en nuestra página y a veces pues traemos estudios para refutar otros puntos, ¿verdad?, que consideramos que son antibíblicos, y aprovecho de decir que no tienen que ver nada personal, simplemente estrictamente bíblicamente. Pero hay gente que son inmaduras y no pueden comprender ese asunto. Nosotros lo hacemos y es increíble como personas dicen, no, pastor, si usted le orara al Espíritu, el Espíritu le revelaría. Usted dice, pero ¿para qué rayete está la Biblia? ¿Para qué entonces está la Biblia? Porque si la Biblia no fuese necesaria, pues entonces Dios no se hubiese encargado de que nos hubiese llegado una traducción de la Biblia a nuestros tiempos. Uno de las evidencias externas que certifican que la Biblia es el libro de Dios es que a través de los siglos ha tenido persecución y ha llegado escrita hoy a nosotros 66 libros, suficiente información y revelación para nosotros poder alcanzar el reino de los cielos. Si a Dios no le hubiese interesado que nosotros hubiésemos tenido una Biblia, no la hubiese escrito tan sencillo como ese, sino que le hubiese dejado todo el trabajo al Espíritu de Dios y toda la comunicación al Espíritu de Dios. Pero usted sabe por qué está la Biblia como base y fundamento, porque entonces nosotros escudriñamos los espíritus. Si alguien me viene por ahí diciendo, Rambo, saca la bazuca, deja a tu mujer y cásate con otra, pues entonces aquí está el fundamento bíblico que dice que es hasta que la muerte los separe. Por eso es que la Biblia es base y fundamento de nuestra fe, no las revelaciones extrabíblicas. Y lamentablemente tenemos una parte de la sana doctrina que es espiritualista, que establece doctrina no basada en las escrituras, sino basada en lo que ellos sienten, sino en lo que Dios les reveló, sino en lo que los sueños le dicen, sino en lo que soñaron anoche. Entonces, una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser espiritualista. Amén. Amén. La Biblia habla de ser espiritual. El ser espiritual tiene que ver con los frutos del Espíritu y ser sensible a las cosas del Espíritu. Otra cosa muy importante, que la palabra de Dios, esta palabra, Cristo dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. O sea, cuando citamos, hablamos, predicamos la palabra del Señor, estamos hablando espíritu, estamos hablando vida.
¿Sabe? Como yo no entiendo cómo personas que se dicen ser sana doctrina, cuando usted predica la Biblia, no la predicamos del punto de vista, porque hay gente que su mente no está renovada, ¿ve? Como su mente no está renovada, ellos piensan que uno cita Biblia para que la gente sepa cuánto uno sabe, o que usted es mejor que otro, que usted es más santo que otro, ¿sabe? Nosotros de ese punto de vista no es. El punto de vista es que nosotros podamos nutrir a alguien que esté sediento de la palabra del Señor. O sea, por ejemplo, yo puedo escuchar cualquier mensaje, yo puedo escuchar cualquier predicador, yo no me creo nada, yo me gozo con cualquier tipo de mensaje, en cualquier tipo de nivel me gozo. Obviamente que la presencia de Dios está en ese mensaje, que ese mensaje venga de Dios. Ahora, pero hay momentos en nuestra vida que nosotros deseamos escuchar una palabra que impacte nuestra vida, una palabra que nos enseñe, una palabra que nos abra el entendimiento. Entonces, el entendimiento, ¿verdad? A través de esa persona que tuvo un momento de oración y de ayuno y de búsqueda y se metió en las escrituras y Dios le dijo, di esto, ¿verdad? A través de la escritura, cita esto es lo que quiere decir es esto, vete por aquí, por esta tangente, vete por esta tangente y ministra. Entonces, cuando esa palabra viene del Espíritu, usted es ministrado, usted es alimentado, usted es edificado, usted es fortalecido. Entonces, ¿cuál es mi exhortación? Hay que dejar el analfabetismo bíblico. Mucha gente dice, no, es que yo no... Claro, yo he tenido gente en mi iglesia que no saben leer ni escribir. Pero por eso yo me tengo que preparar. ¿Ves? Yo como pastor me preparo para que esas personas no tienen la facilidad de leer ni escribir ni escudriñar. Yo le puedo hacer un facilitador de que ellos puedan crecer en la palabra del Señor. Y aparte que hay muchas herramientas como la Biblia en audio y muchas cosas. Entonces, mi exhortación en esta tarde es que, por favor, no le llamemos a la palabra del Señor palabrería. No menospreciemos la palabra del Señor. Esta epidemia de espiritualistas, que es muy diferente a lo que es ser espiritual. Espiritual es sensibilidad a las cosas del Espíritu. Y los que son del Espíritu entienden lo que es del Espíritu. El espiritual comprende la Biblia, comprende las Escrituras, comprende un mensaje que viene de Dios. Y en este sentido, creo en el mover de Dios, creo en la manifestación de Dios, creo que Dios sana, que Dios liberta, que Dios bautiza, pero tenemos que reconocer que hasta el día de hoy venimos arrastrando unos errores dentro del pentecostalismo, que es la falta de interés por el conocimiento bíblico, por el miedo de perder la manifestación del Espíritu Santo. Entonces eso se viene arrastrando de la calle de Azusa. Tenemos ahí a William Seymour, no sabía leer ni escribir, los cultos duraban horas, dones del Espíritu, claro que sí. ¿Qué pasó? Años más tarde, división en la iglesia. Jesús solo salieron y los pentecostales trinitarios se dividieron. Años más tarde, neopentecostalismo. ¿Por qué? Por no tener las doctrinas fundamentales claras y estar siempre delegando nuestra responsabilidad de escudriñar las Escrituras al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos ilumina cuando leemos. El Espíritu Santo no va a leer por ti. Usted tiene que leer y el Espíritu Santo le ilumina las sagradas Escrituras, hermano. Entonces, el espiritualista le delega la responsabilidad al Espíritu Santo. O sea, nosotros hacemos lo posible, el Espíritu Santo hace lo imposible en nosotros. Entonces, en ese sentido, hermano que me escucha en esta preciosa hora, volvamos a la Sagrada Escritura. Anoche predicamos enseñamos acerca de la fe y acerca de que la fe tiene que dirigir nuestras vidas. Usted no puede basar su vida en emociones y sentimientos, porque nosotros tenemos diferentes estados de ánimo. Obviamente estamos en este cuerpo, confinado a este cuerpo. Pablo decía, este cuerpo de humillación. Este cuerpo de humillación tiene sentimientos y emociones que se turban, se detiene, se desanima, pero usted no puede vivir su vida basada en esos sentimientos. Usted tiene que basar su vida basada en la fe en Cristo. La fe lo puede todo, la fe en Cristo lo supera todo, la fe en Cristo lo vence todo, la fe en Cristo cree lo imposible.
Por tanto, claro que me desanimo como ser humano, claro que me desaliento como ser humano, pero vivo lo que vivo ahora, lo que vivo en la carne, como dice el apóstol Pablo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. O sea, yo baso mi experiencia cristiana en la fe del Señor, confiando que aunque no entienda ni comprenda, Dios tiene el control y al final del camino todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Así que Dios le bendiga, no quiero hacer largo este video. Dios le bendiga, amemos las Escrituras, volvamos a la oración, volvamos a la verdadera espiritualidad. Amén. Así que Dios me los bendiga, un abrazo, saludo a todos los que están por ahí y hacia adelante en Jesucristo.